bienvenidos a Corazón en Sintonía. Hoy quiero hablar de algo que, aunque nadie confiese abiertamente, todos hemos sentido en silencio. Ese momento en el que el tiempo ha pasado, pero todavía duele. Duele recordar, duele mirar atrás, duele aceptar que algo terminó. Hay personas, lugares o historias que se van, pero se quedan. Viven dentro de uno como un eco que no se apaga. Y es ahí cuando decimos, aún me duele lo que ya pasó. No importa si fue una relación, una amistad, una pérdida o una etapa de tu vida. A veces, por más que quieras seguir, hay una parte de ti que se queda ahí atrapado en lo que fue, ¿no? Esa historia. Y este episodio es para poder hablar de eso, de por qué aún duele, cómo reconocerlo y sobre todo, cómo empezar a sanar esto. Cuando recordar aún duele. A veces no duele porque quieras volver, sino duele porque no sabes cómo soltar, porque diste todo y aún así las cosas no salieron como esperabas, porque te quedaste con palabras que nunca dijiste o porque la historia no tuvo un cierre. Y aunque lo intentes, no hay explicación que calme lo que el corazón no entiende. Sí, Luz, y pasa también que uno intenta convencer al corazón de que ya lo superó. Sales, trabajas, te distraes, llenas tus días de ruido para no escuchar ese silencio que deja la ausencia. Pero basta con una canción, una fecha o una foto para que todo vuelva. Y en un segundo estás ahí de nuevo, en ese momento donde todo se rompió. A veces es un mensaje antiguo que aparece sin querer o alguien que se parece a esa persona. Aunque sonrías por dentro, algo se encoge, algo se remueve. Ese es el tipo de dolor que no grita, pero pesa. El que no se ve, pero te acompaña en silencio cuando te acuestas, cuando vas en el bus, cuando miras el cielo y recuerdas lo que fue. Y muchas veces no es la persona la que duele, sino la versión de ti que existía en ese momento. Esa parte tuya que amaba sin miedo, que creía en el para siempre, que soñaba con un futuro compartido, la ilusión, la confianza, el amor que entregas sin medida. Y recordar puede doler porque implica reconocer cuánto diste, cuánto esperaste y cuánto cambió después. Exacto, y es importante entender que ese tipo de dolor no sana ignorándolo, ni pretendiendo que ya pasó. Se sana mirándolo con honestidad, con valor, con ternura, hacia ti mismo o hacia ti misma. Y por eso los invito a preguntarse, ¿qué es exactamente lo que te duele? ¿Perder a la persona o perder a lo que creías que iba a ser? Porque a veces el duelo no es por alguien, sino por el sueño que construimos con esa persona, por la promesa que no se cumplió, por el futuro que imaginamos juntos y que nunca llegó a ser. Y ahí está el primer paso para poder entender el dolor, ponerle un nombre, no para justificarlo, sino para reconocerlo, porque lo que se nombra se libera y lo que se niega se queda. Ahora, ¿por qué me sigue doliendo? Porque el corazón no tiene calendario, no entiende de que ya pasó, entiende de emociones, de vínculos, de experiencias que marcaron y aunque el tiempo avance, lo que no se procesa se queda. El corazón no borra, solo guarda. Y a veces guardar tan bien que uno cree haber olvidado, hasta que algo, una palabra, un olor, una canción, lo despierta. Y así es, a veces el dolor se mantiene porque hubo cosas que no se hablaron ni se cerraron, un adiós sin explicación, una traición sin respuesta o incluso una pérdida repentina. Y eso deja un vacío, un espacio lleno de preguntas sin resolver, la mente intenta llenarlo con ¿por qué? ¿Y sí? ¿O qué hice mal? Y sin darte cuenta sigues reviviendo el pasado una y otra vez, buscando una respuesta que quizá nunca llegue. Y ese vacío se convierte en una herida emocional que, si no se atiende, se abre cada vez que algo le toca. Es como tener una cicatriz que aún duele cuando el clima cambia.
solo que en este caso el clima son los recuerdos. Cada aniversario, cada canción, cada persona que se aparezca a quien perdiste, ¿no? Todo puede volver a doler. Y no porque no hayas querido sanar, sino porque sanar no es lineal. A veces avanzas y otras retrocedes. Y está bien. No estás mal por seguir sintiendo. También sigue doliendo porque nos cuesta aceptar la pérdida del control. Queremos entender todo, por qué pasó, por qué esa persona cambió, por qué no luchó más, por qué no volvió, pero la vida no siempre da explicaciones. Y eso duele porque nos deja frente a un vacío que no sabemos cómo llenar. Y a veces el dolor persiste porque en el fondo aún esperamos una disculpa, una conversación pendiente o que las cosas vuelvan a ser como antes, pero no siempre llega ese cierre que tanto anhelamos. Y ahí es donde entra el trabajo más fácil. Aceptar sin entenderlo todo. Aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer que ya no se puede cambiar el pasado, pero si puedes decidir cómo vivirlo dentro de ti. Aceptar es poder mirar atrás sin que te rompas. Es recordar sin quedarte ahí. Es entender que esa historia te marcó, sí, pero que ya no te define. A veces seguimos sufriendo porque seguimos mirando las heridas, esperando que sanen solas, pero las heridas emocionales, igual que las físicas, necesitan atención, cuidado y tiempo. Y sobre todo necesitan perdón. Perdonarte por lo que diste, por lo que esperaste y por lo que no pudiste cambiar. Y en ese punto donde lo que es importante es el perdón, no solo hacia el otro, sino hacia ti, porque muchas veces el dolor se queda no por lo que te hicieron, sino por lo que tú crees que debiste hacer diferente. Él si hubiera hablado, si no hubiera confiado tanto, si hubiera dicho que no, pero el perdón no borra el pasado, solo lo libera del poder que tiene sobre ti. Y cuando logras eso, cuando empiezas a perdonarte, el recuerdo deja de doler igual. Ya no quema, solo enseña. Ya no hiere, solo recuerda lo que fuiste capaz de sentir. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera sanación. Ahora, ¿cómo saber si el pasado aún vive en ti? Te voy a mencionar algunas señales que pueden ayudarte a saber si el pasado todavía está presente. Y quiero que las escuches con calma, sin juzgarte, solo reconociéndote. Cuando el pasado sigue vivo en ti, sigues reviviendo la historia mentalmente. Una y otra vez te preguntas, ¿qué habrías hecho distinto? ¿Cómo habría sido si hubieras dicho eso que callaste? O si esa persona hubiera actuado diferente, te descubres imaginando finales o alternativas que podían llegar a ser, ¿no? Aunque sepas que esa historia ya terminó. También evitas lugares o canciones que te lo recuerdan. Y ese café tal vez donde se vieron por última vez, esa canción que sonaba cuando todo era bonito. Y aunque parezca un simple detalle, evitar lo que duele también es una forma de seguir atado a eso, porque comparas inconscientemente a nuevas personas con quien te lastimó. No lo haces por mal, sino porque tu mente todavía usa esa historia como una referencia. Y eso hace que el presente se contamine con sombras del pasado. Sientes enojo, culpa o tristeza al recordar. Esa mezcla que duele porque todavía hay algo no resuelto. Te dice, ya lo superé. Pero si alguien menciona su nombre o ves algo que te lo recuerda, algo dentro de ti se mueve, se aprieta, se encoge y a veces sin darte cuenta no logras abrirte a nuevas experiencias porque algo dentro de ti aún tiene miedo, miedo a que te vuelva a herir, a perder, a confiar, y ese miedo se disfraza de prudencia, pero en el fondo es el pasado pidiendo atención otra vez. Y a veces lo notas en lo más cotidiano, no tiene que ser algo grande. Te mencionan su nombre y sientes un nudo en el pecho, ves su foto por casualidad y tu corazón late distinto.
o simplemente te cuesta disfrutar de algo nuevo porque todavía estás mirando hacia atrás. Puede que todo afuera haya cambiado, pero adentro de ti aún está ahí, en el mismo punto donde todo terminó. Y cuando eso pasa, el presente se vuelve una extensión del pasado, no, sino una oportunidad diferente. Eso no significa debilidad, sino significa que hay una parte de ti que aún necesita comprensión. No olvido, porque sanar no es olvidar lo que pasó, sino aprender a recordarlo sin que duela tanto. Sanar es darle amor a lo que antes solo recibió dolor. Es decirle a esa versión de ti: ya no tengo que seguir ahí. Gracias por resistir, pero ya puedo seguir caminando. Y también es reconocer que hay un punto donde recordar deja de ser nostalgia y se convierte en una forma de aferrarse al sufrimiento. Cuando ya no recuerdas para aprender, sino para castigarte, cuando lo revives, no para soltar, sino para mantener viva la herida. Y ahí es donde toca hacer una pausa y mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿estoy recordando para sanar o para seguir sufriendo? Cuando logras responderte con sinceridad, comienzas a notar algo: que el pasado no se va, pero puede transformarse, puede dejar de doler y empezar a enseñarte. Y ese es el inicio de la verdadera liberación. Ahora, muchas personas cargan con duelos inconclusos, no solo por muertes, también por relaciones, sueños, etapas o versiones de sí mismas, y a veces hay que despedirse de algo que ya no volverá, incluso si aún lo amas. Sí, y pues nos enseñaron a continuar sin mirar hacia atrás, a ser fuertes, pero nadie nos enseñó a despedirnos. Y sin esa despedida, el alma no entiende que algo se terminó. Por eso seguimos soñando con lo mismo, esperando respuestas, mirando fotos antiguas, porque no hubo un cierre emocional, solo un intento de olvido. Y olvidar no es sanar, sanar es darle un sentido al dolor, preguntarte: ¿qué me dejó esta experiencia? ¿Qué aprendí sobre mí? Exactamente. Y cuando puedes transformar el dolor en aprendizaje, el recuerdo deja de ser una herida y se convierte en sabiduría. Ahí sabes que el duelo poco a poco empieza a cerrarse. Y ahora, ¿qué hacer si aún me duele? Primero, no te apresures en sanar, y recuerda que sanar no tiene fecha. No hay un tiempo normal para dejar de sentir. No te compares con otros ni te exijas a olvidar. Tu proceso es solo tuyo. Segundo, siente sin miedo. Llorar no te hace débil, llorar libera, limpia y reordena lo que el alma no puede sostener, y negar el dolor solamente hace que esto se profundice. Tercero, escribe. Escribe una carta aunque nunca la entregues. Puede ayudarte a vaciar lo que llevas dentro. Puedes decir todo lo que no dijiste en su momento, todo lo que sentiste cuando se terminó esa relación o cuando terminó esa amistad. Léela y despídete, porque aunque esa persona no esté, el perdón es un acto contigo mismo. Y cuarto, busca apoyo, porque sanar acompañada es más liviano. Hablar con alguien de confianza o con un profesional puede darte una perspectiva muy diferente. A veces necesitamos que alguien nos ayude a ver lo que no logramos ver nosotros mismos. Y quinto, vuelve al presente. Cada vez que el pasado te visite, recuérdale que ya pasó y pregúntate: ¿qué necesito hoy para estar mejor? ¿Qué me haría bien ahora? El presente es el único lugar donde puedes sanar realmente. Aunque me duele lo que ya pasó, pero cada día duele un poco menos. Cuando empiezo a entender cada vez y a perdonarme, a dejar de buscar respuestas en donde ya no hay eco, porque sanar no se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de dejar de vivir desde esa herida. Se trata de mirar atrás sin quedarte ahí, de aprender a agradecer lo vivido, incluso lo que dolió, porque eso también te enseñó que quién eres
y que mereces. Y el pasado no desaparece, pero cambia de forma. Y cuando logras mirarlo sin que te rompa, te das cuenta de que algo muy poderoso está ahí, que el dolor ya no manda, que tú mandas sobre él. El recuerdo sigue ahí, pero ahora es solo una historia, no una prisión emocional. Y sanar también es permitirte avanzar sin miedo a tropezar con lo que ya no existe. Sí, y sanar no es olvidar, es poder decir sí, me dolió, pero ya no me detiene. Es poder pensar en eso sin que te se cierre el pecho, ¿no? Sin que las lágrimas tengan el mismo peso. Es sentir paz con tu pasado, porque ya no lo usas para castigarte, sino para crecer. Y en ese punto descubres que ya no es el dolor quien te guía, sino la comprensión, la madurez y el amor propio. Y gracias por estar aquí, por escucharnos, por atreverte a mirar hacia adentro y a sanar, que es un proceso para ti, no una meta. Habrá días en que parezca que retrocedes, pero en realidad estás aprendiendo a caminar con más conciencia. Y recuerda siempre esto: lo que un día te dolió no define quién eres. Eres mucho más que tus heridas, más que tus errores, más que ese capítulo que alguna vez te quebró. Eres evolución, aprendizaje y fortaleza. Eres la prueba de que incluso el corazón más roto puede volver a latir con la esperanza. Date crédito por lo que has sobrevivido y repítelo con calma. Ya no soy la misma persona que vivió aquello. Hoy estoy sanando y eso también es amor. Y nos encontramos en el próximo episodio de Corazón en Sintonía, donde seguiremos explorando esas emociones que todos sentimos, pero que todos o que pocos se atreven a nombrarlo. Hasta entonces, cuídate, abrázate y sigue avanzando. Y si deseas compartir tu historia, una reflexión o un tema que te gustaría que toquemos, puedes escribirnos al correo corazonensintonía03@gmail.com. Gracias por dejarme acompañarte un ratito en tu proceso, y recuerda, sanar también es una forma de amarte. Y esto fue Corazón en Sintonía. Hasta la próxima. Corazón en sintonía, baila al compás de la melodía, donde el alma vibra y se guía.